Bien, comenzamos entonces la presentación de este curso de Teodicea. Esta presentación va a constar de dos partes. Una primera en que haremos un seguimiento fundamentalmente de la guía docente que tenéis alojada también en el curso, y posteriormente en la segunda parte haré un recorrido en la plataforma. Las informaciones a lo mejor se solapan, pero en cualquier caso los que tenéis ya conocimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje que yo sigo en los cursos os va a resultar todo muy familiar. Por lo tanto, será una presentación que acorte en el tiempo. Para hacer la primera parte voy a ayudarme de esta presentación que ya tenemos aquí, donde fundamentalmente, repito, hago un seguimiento de la guía docente que también tenéis a disposición. Como sabéis, la modalidad es online. Las clases síncronas que tiene cada unidad, que son dos, una de presentación y otra de síntesis, no son obligatorias para los alumnos y siempre quedarán alojadas a disposición de los alumnos que quieran después frecuentarla, aunque no sea en el momento de su grabación. La guía docente tiene estos apartados que ahí veis, los datos básicos de la asignatura, una descripción muy breve, los requisitos, las competencias, contenidos, metodología, etc. Vamos a hacer un recorrido breve por cada uno de ellos. Como sabéis, se cursa en este sexto semestre, en el tercer curso del grado. Son 14 semanas lectivas, en realidad quedan reducidas a 12, y la clase síncrona siempre será de 5 a 6 de la tarde, a no ser que haya alguna excepción. Me tenéis a disposición siempre en las tutorías de 4 a 7, si así lo solicitáis por correo o en cualquier otro horario que pudiéramos fijar. Los exámenes están ya de alguna forma diseñados. Uno es opcional al término de la docencia, eliminatorio, luego diré la fecha, y las convocatorias ordinaria y extraordinaria que convoca la universidad de manera oficial, en este caso el decanato. La descripción es muy sencilla, pero sí quiero resaltar una idea que a veces no tenéis bien despejada. Cuando se habla de teodicea, teodicea es un neologismo que, compuesto de dos términos griegos, theos y dike, la justificación de Dios, habitualmente que introduce además Leibniz en una obra suya que así la titula, pero que después en el contenido del libro no vuelve a aparecer ese término, ¿no? Ese neologismo, a un problema que es antiguo, que fundamentalmente se suele circunscribir al problema del mal, cómo justificar a Dios ante la existencia del mal. Ahora bien, el tratamiento que doy yo a esta asignatura no solamente restringe, se limita al problema del mal y la justificación de Dios ante esa realidad existencial o metafísica, en cualquiera de las divisiones que nosotros concibamos el problema del mal, sino que trata de hacer un recorrido también histórico y sistemático al problema de Dios. Los alemanes hablan del problema de Dios o, en fin, distintos términos para referirse a este problema, das Gottes Problem, o el problema de Dios o la realidad de Dios, ¿no? Cómo es su justificación y cómo ha sido tratado en el recorrido filosófico. Eso sería fundamentalmente el núcleo de la explicación, con esos objetivos que ahí veis y que corresponde a lo que acabo yo de explicar, ¿no? o de introducir. Una aproximación a la reflexión teórico-filosófica sobre la cuestión de Dios en todos sus elementos, ¿no? Y por último, como veis en el cuarto, una comprensión del problema del mal en relación a Dios, porque eso se trata, ¿no? El término teodicea es la justificación de Dios, es decir, sobre todo en esos dos atributos que están en liza o en juego, que es la bondad y la omnipotencia de Dios. Si Dios lo puede todo, si Dios es bueno, ¿por qué el mal? Bien, eso lo haremos en la explicación, fundamentalmente del último tema. Los resultados de aprendizaje que ahí tenéis y que, repito, están a disposición vuestra en la guía docente, no me voy a detener en ellos, lógicamente, para no agotar nuestro tiempo de presentación. Los contenidos sí que es importante que los tengamos aquí presentes. Son 6 unidades. La primera unidad es la pregunta esencial filosófica por Dios. Después hay un recorrido histórico. La primera sería de carácter sistemático, por lo tanto, la segunda y la tercera unidad y la cuarta y la quinta de contenido histórico. La primera es Dios en el pensamiento griego. Haremos un recorrido por los distintos filósofos presocráticos y nos detendremos en Platón. La tercera unidad son las pruebas de la existencia de Dios con el argumento ontológico de San Anselmo, las vías de Santo Tomás explicadas metafísicamente.
Después hay una cuarta y una quinta unidad, Dios en el pensamiento moderno y contemporáneo, donde dedicaremos tiempo a la explicación que algunos autores más, significativos han hecho del tema de Dios. Y por último, la unidad sexta, dedicada justamente a ese problema central, que es la justificación de Dios ante el problema del mal. Bueno, los contenidos de la enseñanza, como vosotros sabéis, pues son las actividades y los contenidos docentes, que ahora explicaré después en la segunda parte de esta presentación. Tenéis también a disposición el cronograma, donde se divide semanalmente cada unidad en dos, la primera semana y la segunda semana. Cada una de ellas tiene asignada una clase síncrona, la primera de presentación, la segunda de síntesis. El desarrollo teórico se os da de forma completa en cada unidad, por lo tanto tendréis a disposición el PDF con el contenido teórico del desarrollo que nosotros hacemos de esta unidad, y las actividades, que están divididas en 4, como ya veis ahí, cuestionarios de autoevaluación que recomiendo vivamente que se realicen siempre, al menos que se descarguen de cara al examen final, en gran medida, o por lo menos en la mitad de la evaluación del examen final depende de este tipo de cuestionarios, ¿no? Entonces, estos cuestionarios son preguntas tipo test con 3 opciones, una de ellas solo válida, y se refieren al contenido teórico que está desarrollado en el PDF. Por lo tanto, los autocuestionarios son muy importantes que los realicéis. No necesariamente solamente sea uno en cada unidad, a veces hay unidades con 2 o con 3 cuestionarios. Las tareas que se desarrollan también de forma concreta y específica, pero que no entran en la evaluación final del curso, pero sí en la evaluación continua de las actividades. Controles de seminario o controles de lectura, mejor dicho, que son textos con cuestionarios que yo os propongo para que se resuelvan de alguna forma ligados a la explicación del temario. Y por último, unos foros donde vosotros intervenís e interactuáis en la medida de lo posible con la pregunta que yo os lanzo para que sea debatida. Esos serían entonces los contenidos en cada unidad que están ahí desarrollados. Como veis, en las siguientes unidades es exactamente igual, repite el mismo esquema. Y tenéis ya, como siempre en el clásico latino, la primera se dispensa prima non datum et ultima dispensatum. Por lo tanto, la última semana no tendríamos clase, sería simplemente la síntesis del curso. Tendremos, por lo tanto, la evaluación final al término de la docena. Habrá un examen opcional, si no me equivoco, está fijado ya para el 14 de mayo, que hemos terminado de sobra ya la docencia. Es optativo, por lo tanto, el alumno que no quiera presentarse siempre tendrá a disposición las 2 convocatorias, la ordinaria y la extraordinaria, convocadas oficialmente en la universidad, que son las que valen. Esta también vale, entendedme la expresión, pero es opcional. Se trata de ayudaros con una tercera convocatoria que es eliminatoria. Por lo tanto, los alumnos que tengan las condiciones para presentarse al examen final opcional el 14 de mayo, pues podrán optar, si así lo deciden, a realizar el examen y a eliminar la asignatura, con lo cual ya no tienen que presentarse a las siguientes convocatorias. Bien, la metodología, como sabéis, es la que acabo de desarrollar. Ahí está repartida en horas, fundamentalmente en el cómputo de horas de las clases síncronas y asíncronas. Los criterios de evaluación, como acabo de decir, el 60% de la nota está, asignada a las actividades de evaluación, mientras que el 40% corresponde al examen. Los requisitos, ¿cuáles son? Pues para presentarse al examen y por lo tanto poder optar a la superación de la asignatura, tendréis que obtener la mitad de los puntos. Esto no es difícil y por lo tanto con la realización de los autocuestionarios ya en principio tendríais asignados casi 12 puntos, si los hacéis perfectamente los 12 puntos, pero en cualquier caso después con algunas tareas más tendríais ya opción a superar esa nota de corte y presentaros al examen, que repito son el 40% de la nota final. Las tipologías de actividades ya casi la he especificado, pero ahí lo tenéis un poco más descritas. Los cuestionarios de autoevaluación, el porcentaje que corresponde en la nota final, las tareas prácticas, los controles de lectura y los foros, en su designación del contenido de cada uno de ellos.
Lo mejor es después, cuando vosotros os incorporéis al proceso, lo iréis viendo fácilmente. Bueno, esto es una rúbrica sin más para las actividades escritas, donde bueno, fundamentalmente pues, se ponen los requisitos más adecuados para una evaluación positiva o una evaluación negativa, que son los comunes y los clásicos, y por lo tanto no insisto en esto. Los criterios de evaluación, repito, son estos. La prueba final va a consistir en 2 cuestionarios. Por eso os insistía en este primer cuestionario, que se os otorga un tiempo limitado de 20 minutos, habrá una serie de preguntas, normalmente son 25, exactamente repite el mismo formato de los cuestionarios que vais realizando en las unidades, y más de la mitad de las preguntas se van a extraer de esos mismos cuestionarios. Por lo tanto, digamos, el alumno que ha realizado esos cuestionarios, a los que tenéis acceso a la revisión una vez finalice el plazo, repito, una vez que finaliza el plazo de cada cuestionario, vosotros tendréis acceso en una pestaña que pone revisión a revisar vuestro examen. Pues con ese estudio de los cuestionarios tendréis ya prácticamente superada la puntuación muy fácilmente, de corte también de este examen, que serían los 20 puntos, la mitad de los 40 que componen el segundo cuestionario, que serían preguntas de desarrollo temático. Habitualmente pueden consistir en enunciados para que respondáis si son verdaderos o falsos y justificando brevemente la respuesta, o algún comentario de texto. Cuando vayamos acercándonos a la prueba de evaluación lo iré explicando con más detalle. Incluso en la misma plataforma ya hay un espacio dedicado a ello. Como veis entonces, esos son los requisitos, y el criterio de evaluación para superar las actividades es superar los 30 puntos de corte, en el examen los 20 puntos de corte, que es la mitad que corresponde a los 2 cuestionarios. Tenéis ahí, digamos, el gráfico con los porcentajes de cada actividad y del examen final, de forma más visual. Y por último están los criterios, lo que es el desarrollo de cada unidad, que está ya prácticamente asignado, los resultados de aprendizaje y los puntos que se otorgan, tanto al examen final, que está al final, 40%, como a cada unidad en los 4 tipos de actividades que compone cada una de ellas. Repite de nuevo lo mismo. Y por último, una selección, porque en la guía docente es mucho más ampliada, de los recursos de aprendizaje, lo que habitualmente llamamos la bibliografía. Fundamentalmente he restringido en esta presentación los manuales que pueden ayudaros, aunque, repito, la evaluación solamente se va a centrar en el temario que yo os facilito, y por lo tanto los manuales están diseñados por si algún alumno quiera ampliar su conocimiento o consultar algún tema concreto, ¿no? Tenéis este primer manual de teología natural, que es otro nombre para nuestra asignatura, que a mí me satisface mucho más que el de teodicea, teología natural o teología filosófica, como la llamaba el mismo Kant. Este está escrito por Modesto Berciano, un gran amigo ya fallecido, y lo tenéis en la Biblioteca de Autores Cristianos, lo que habitualmente llamamos como BAC. Este manual es altamente recomendable. Muy bueno también el del jesuita Manuel Cavada Castro, también El Dios que da que pensar, el título es significativo también. Acceso filosófico antropológico a la divinidad, también en la BAC. Tenéis otros manuales, también en castellano, por no citar otros en otros idiomas. El de José Antonio Estrada, en realidad divide el primer en 2 volúmenes, que es Dios en las tradiciones filosóficas, y en último, la pregunta por Dios, aunque tiene otro tercero que ahí no aparece, que es la imposible teodicea, por esas dificultades que tiene la justificación de Dios ante un problema que afecta existencialmente al ser humano, ¿no? El de Fraijó también es un manual, pero no compuesto por él, más que la introducción. Es un manual de varios autores que van recorriendo los distintos filósofos sobre el tema del mal, y es bien interesante. No es propiamente este, sino otro que se titula Filosofía de la Religión. Tenéis también los manuales de Adolphe Guéchet, también bien interesante.
Bueno, pues este autor, Bernard Jäger, es bien importante sobre todo y lo tendré muy en cuenta en la explicación de la segunda unidad, Dios en el pensamiento griego. Este autor, Klaus Müller, tiene 3 volúmenes gruesos, pero está en alemán. Pannenberg, este profesor, teólogo protestante, Wolfgang Pannenberg, tiene este libro que está mal traducido en el título, no en el contenido, una historia de la filosofía desde la idea de Dios, teología y filosofía. El título es otro, pero bueno, en cualquier caso es una obra bien interesante también, al igual que el de Andrés Torres Queiruga, El problema de Dios en la modernidad, desde un punto de vista quizá excesivamente racional, pero que merece la pena también su consulta. En la plataforma, en cualquier caso, tenéis todos estos contenidos, que es a lo que vamos ahora a dedicar un poquito más de tiempo. Y por último, pues a vuestra disposición siempre en las tutorías, y tenéis ahí una página personal por si queréis acercaros a mi perfil. Bien, volviendo otra vez a nuestro curso en la plataforma, tenemos aquí ya el curso tal y como está alojado y es el que vamos a seguir, y por lo tanto esta es la herramienta fundamental que nosotros tenemos que centrar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenéis ahí los datos fundamentales míos para el contacto en el correo personal, por si queréis establecer algún tipo de conexión o de concertar alguna cita para las tutorías. El panel Small, este sí que es necesario que vosotros os deis de alta, únicamente va a ser utilizado en el examen y yo ya anticipo que no le voy a conceder gran atención porque el examen está pensado para que podáis y tenéis toda la libertad del mundo, porque así la confiero yo como profesor, para consultar los manuales en el momento de hacerlo. Por lo tanto, todas las incidencias del panel Small no serán tenidas en cuenta y tenéis libertad para consultar todos los apuntes o todos los datos que podáis vosotros, digamos, buscar en internet, etcétera, ¿no? Como el tiempo es limitado, pues da para lo que da y fundamentalmente es para demostrar el conocimiento que tenéis ya anticipadamente de la asignatura y por lo tanto no veo necesario hacer un seguimiento de esta herramienta, pero en cualquier caso sí os tenéis que dar de alta en ella, lo recordaremos después en los exámenes. Tenéis la guía docente de la asignatura, que está aquí, la abro, bueno, está ya aquí puesta, donde fundamentalmente, como veis, he hecho el mismo recorrido. Sí quería, en esta guía docente que tenéis a vuestra disposición, desarrollada de una forma un poco más amplia, el tema de la bibliografía, ¿no? Siempre me pedís, pues aquí tenéis una amplísima bibliografía, con diccionarios y enciclopedias, como veis aquí, con repertorios bibliográficos, donde podéis acceder a otras fuentes de bibliografía, las revistas más importantes en esta área, sociedades y organizaciones también en esta misma disciplina, los manuales que fundamentalmente he hecho una selección en la información que os acabo de facilitar, tenéis ahí más manuales, y algunos temas más específicos, bibliografía sobre la existencia de Dios, por ejemplo, o sobre el problema del mal en concreto, o sobre el fenómeno del ateísmo, o sobre esa relación tan, digamos, dificultosa o de difícil tratamiento que es la relación entre fe y ciencia, tan importante, el problema del lenguaje religioso, también una bibliografía, o otro tipo de literatura más primaria donde aparecen los autores fundamentales, algunos de ellos vamos a acercarnos a sus posicionamientos, ¿no? Una bibliografía por último ya general y con eso me parece a mí que cerraríamos este amplio catálogo de bibliografía. Volviendo otra vez a nuestro curso, además de esta guía docente donde tenéis repetido esa bibliografía y el contenido que acabo de explicar, tenéis un tutorial del aula virtual que no va a ser necesario que frecuentéis. Este apartado de anuncios importantes sí, cada lunes, aunque la clase es el miércoles, pero yo inicio la unidad ya el lunes para ponerla a vuestra disposición, aunque la evaluación final queda limitada hasta el siguiente miércoles de la segunda semana. Es un apartado de anuncios importantes. De hecho, si lo abrimos,
pues ahí aparece ya el primero que yo os hice de bienvenida, ¿no? Entonces sí que es importante que los vayáis consultando, aunque, repito, los vais a recibir vosotros en vuestro correo también, ¿no? Tenéis el foro de presentaciones, algunos compañeros ya lo han hecho. Si podéis, con toda la libertad del mundo, pues hacerme una breve presentación para que nos vayamos conociendo. Y tenéis este foro que a lo mejor no es necesario, pero está aquí también alojado de preguntas y dudas por si alguno quiere hacer alguna pregunta concreta, técnica o formal sobre el curso y que quede a disposición también del resto de los compañeros. Como apoyo tutorial, nosotros utilizaríamos este aula virtual, que es exactamente igual a la que estamos ahora accediendo, pero que está abierta durante todo el curso. Entonces, la forma de acceder a una tutoría conmigo es concertarla previamente por correo o al finalizar la clase síncrona o de presentación si estáis presente, y iríamos a esta aula virtual en la fecha que concertáramos y hora también elegida. Este chat de tutorías no lo solemos utilizar, por lo tanto no voy a explicar más. Y por último tenéis ya la clase síncrona que va a quedar aquí alojada de presentación. Normalmente lo edito en vídeo para que quede a disposición del resto de compañeros. La presentación del curso, que bueno, es una presentación muy sencilla, donde aparece fundamentalmente los datos básicos y quizá una animación pues al seguimiento de las clases y demás. El PDF con la presentación PowerPoint que acabo de hacer, por lo tanto lo tenéis aquí a disposición, y el cronograma, que es bien importante para que vosotros tengáis un poco ya el itinerario que vamos a seguir con las semanas, aunque no he puesto el tiempo concreto del calendario, pero vosotros vais recorriendo. La primera semana es esta, pues la siguiente comenzaríamos ya el miércoles, aunque el lunes recibís ya el primer correo con el diseño ya del itinerario de esa unidad en esas 2 semanas. El cronograma, repito otra vez, aparecen las unidades y también ya pondríamos las fechas, aunque ahora os voy a hablar de los exámenes finales, ¿no? Por hacer un breve recorrido ya muy rápido de la unidad, aunque esta la voy a presentar, repito, el próximo miércoles, pues como veis, cada unidad se compone de un apartado de enseñanza teórica y otro apartado, más adelante, aquí de actividades de evaluación. En el apartado de enseñanza teórica, aunque aquí lo veis plagado de registros, no es tanto, esta es la clase síncrona, que ya está fijada para el 5 de febrero, el próximo miércoles, miércoles de ceniza. La siguiente clase es clase de síntesis. ¿Por qué las llamo así? Porque habitualmente parte del contenido teórico, muchas veces todo, suelo editarlo previamente para que tengáis acceso a él. Me parece que la modalidad online es difícil de hacer un seguimiento de un profesor que habla durante una hora y tenerla retentiva durante ese tiempo es complicado. Por lo tanto, me parece más adecuado pedagógicamente hacer eso que llaman ahora píldoras, que son breves vídeos, pues a veces de media hora, etcétera, con explicaciones teóricas que de alguna forma no agoten tanto y que podáis hacer un seguimiento de esa grabación, mientras que estas clases, por lo tanto, las dedicaríamos a lo que es fundamental, que es el diálogo filosófico. Entonces sí que os animo, a los que podáis asistir, lógicamente, a que estas clases, digamos, estén destinadas, además de la presentación que yo puedo hacer o de alguna explicación teórica concreta, a debatir, a presentar dudas o preguntas que vosotros tengáis en vuestro estudio o que os sugieran, ¿no? Y que a mí realmente es también lo que más me ayuda. En este apartado de enseñanza teórica ya está alojado el tema primero, lo tenéis ya aquí. Si lo abro, que lo tengo ya, pues veréis, perdón, no es aquí, sino, bueno, lo abro directamente. Este tema primero, aquí ahora, lo amplío un poco más para que lo veáis. Entonces, cada tema irá así presentado. Este es el temario completo y, por lo tanto, la portada aparece como la parte inicial, pero ya tenéis acceso a todo el contenido teórico, al índice, a la tabla de contenido que aparece en este primer tema, luego ya no. Entonces, la primera lección, como veis, pues aquí es una tabla interactiva, podemos ir pasando a cada uno de ellos. Está dividido siempre en parágrafos, por lo tanto, esta primera lección son estos 9 parágrafos que vamos a desarrollar pues en 2 tiempos, en las 2 semanas que disponemos,
y una serie de excursus que nunca entran en la evaluación. Por lo tanto, estos excursus, que fundamentalmente son obras mías o artículos y tal, pueden ampliar el contenido, pero nunca son evaluables. Por lo tanto, solo la evaluación se refiere a los parágrafos, y por eso no debe asustaros, en cualquier caso, la paginación, que veis que es bastante amplia, ¿no? Bastante extensa, numerosa, hasta las páginas casi 700. Bien, pues ahí tenéis el desarrollo de todas las 5 lecciones en este temario, y si fuéramos ya directamente a, vamos a ver, aquí pues los apartados primeros, pues veríamos todo el desarrollo, ¿veis? Ya está aquí desarrollado con las tesis y demás. Bueno, como está a vuestra disposición, el lunes ya lo abriría, pues comenzaríamos ya a utilizarlo. Si os facilito siempre, ahora no lo podéis visualizar porque está ocultado a los estudiantes, el lunes, repito, lo abriré ya, las presentaciones y los PDFs, así como los vídeos explicativos. Por ejemplo, ya tengo aquí una parte de alguno de ellos, que componen la unidad, digamos, teórica, ¿no? El apartado teórico. Hay una presentación bien difícil por lo extenso, que es el problema del lenguaje sobre Dios, pero bueno, haremos también algún tiempo y tenéis ya de hecho la grabación del mismo. Y las actividades de evaluación, aquí veis que en el primer autocuestionario son 2, cuestionario 1.1 y 1.2, y os expongo para facilitar a qué parágrafos corresponde. Por lo tanto, este primer autocuestionario, voy a abrirlo para que veáis cómo es, muchos de vosotros ya lo sabéis, pero en cualquier caso veis que en este caso son 16 preguntas, pues para contestar, están divididas por 4 en 4, bloques de 4, pues vamos pasando. Solamente una de ellas es la correcta, ¿no? Y después, repito, cuando termine el plazo de la actividad, que se le concede para la entrega de la actividad, tendréis acceso a la revisión de la misma, ¿no? Entonces, volvemos otra vez al tema de las actividades de evaluación. Ese es el formato de los cuestionarios, también el del primer cuestionario del examen final. En este caso serían 2, dedicados a los parágrafos que ahí se indican, y tenéis siempre el plazo de presentación de las actividades. Es un límite que tenemos que poner, entonces en principio siempre se conceden a todas las actividades 2 semanas, 2 semanas completas. En realidad abren el lunes, pero hasta el miércoles de la segunda semana no finaliza el plazo que tenéis ahí. Entonces, después el control de lecturas. En este caso hay un control de lecturas que se refiere a un capítulo de 10 páginas. La lectura es un poco complicada, pero no es muy extensa, de un teólogo, Karl Rahner, que hemos frecuentado en otra asignatura, y es una meditación sobre la palabra Dios. En este caso, el control de lecturas, no quisiera ya demorar más tiempo en ello, pero solamente para que veáis un poco la presentación, es un formulario de preguntas sobre ese texto que os facilito también. Por lo tanto, no es nada dificultoso, no he revisto una dificultad especial el poder realizarlo. Y eso en cuanto a tarea, a control de lecturas. Y la tarea sobre otro autor, Richard Dawkins, El espejismo de Dios, es una obra pues muy divulgada, un bestseller. Bueno, pues el autor lo divide en varios capítulos. Ahí lo que os pido fundamentalmente, no lo voy ahora a detallar, a pormenorizar, porque lo haré ya en la explicación del próximo día, pero ahí lo que os pido simplemente es el resumen y un comentario crítico de uno de los capítulos que vosotros elijáis, ¿no? Y un foro de trabajo que es muy simple, que es el resumen y comentario personal de 2 artículos de prensa, actuales sobre el tema de Dios, para que veamos la presencia o no presencia de esta disciplina en nuestra sociedad y la cultura. Un último apartado compone siempre la unidad, que es el comparte. No es evaluable, pero sí os puede ayudar a la síntesis de la unidad, donde se os pide que compartáis los 5 o 6 ideas fundamentales que os lleváis de cada unidad. Ese sería el desarrollo de una unidad, pues las 6 serán desarrolladas de forma homogénea. Ahí tenéis otros apartados, y termino ya brevemente. Actividades fuera de plazo. Siempre el alumno a veces no mide bien los tiempos y hay actividades que no puede entregar. Pues bueno, le damos la posibilidad de poderlas entregar antes de la evaluación, si así lo considera oportuno, y este sería el buzón para entregarlas todas de forma completa. Por lo tanto, no digamos actividad por actividad, sino de forma conjunta,
se abre este buzón para que las entregáis al finalizar ya la docencia. Por lo tanto, a partir del 7 de mayo, que vamos a terminar, el examen es el 14, pues estará abierto este buzón. Tenéis también el apartado de material complementario. Aquí, si lo abrís, aparece ya los controles de lecturas, otros elementos que nosotros vamos a ir incorporando a lo mejor y que son necesarios para el desarrollo de las actividades. Por ejemplo, aquí la actividad que decíamos de control de lectura del teólogo Runner está aquí. Este es el curso fundamental de la fe, os proporciona el PDF completo, pues en la actividad aparecen las páginas, que repito, no son más de 10, ¿no? La evaluación la tenéis también ya diseñada, como acabo de explicarla, no la voy a repetir. Aquí aparecen los criterios de evaluación, cómo se desarrollan, las actividades y el examen final. Los exámenes con un vídeo explicativo de cómo y en qué consiste la prueba. Esos dos exámenes aquí ya tenemos fijada, como veis, y está ya de acceso a vosotros, la convocatoria opcional, repito, para el miércoles 14 de mayo, en nuestra hora de clase. Pues después abriríamos el control de asistencia para que digáis y los dos cuestionarios que están aquí ya alojados, aunque todavía no tenéis acceso. Después están las convocatorias ordinarias, que está todavía por determinar por el decanato, y la convocatoria extraordinaria. Por último, el apartado de calificaciones finales, que no utilizamos porque si os llega la calificación de forma oficial a través de las actas.